Amigos, muy buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas Aquí noches estamos con ustedes, Alejandro y un servidor, para llevar a cabo nuestro programa de Verdades Divinas. Antes de empezar con este programa, quisiéramos recordarles que el día 4, o sea, el próximo domingo, es el aniversario de la muerte de Luisa. Simplemente recordárselos para ¿cómo diríamos? Un recuerdo, hacer algún acto para ofrecérselo a ella por todo el bien que nos dejó al completar este reino y dejarnos la posibilidad de poder entrar en él. Así que podríamos hacer lo que ella hacía con su santo de predilección, que era San Luis, ¿te acuerdas? Ajá. O sea, ofrecer todo lo que Jesús hizo en su vida, tomar todo su sufrimiento, todos sus actos, su muerte, su resurrección, su sangre, todo, y ofrecérselo para mayor gloria de ella, ¿no? Son 71 años, ¿no? Así es. Así que bueno, simplemente recordarles, día 4 de marzo, aniversario de la muerte de Luisa. Llegue a la instalación del reino. La ¿no? instalación del reino, así es. Porque en el momento en el que ella muere, es el momento en el que se sella realmente la vida completa de Luisa en la divina voluntad, y ahí es cuando se abren las puertas del reino para toda la humanidad. Ajá. Bueno, después de haber recordado a nuestra, ¿qué será? Segunda madre, segunda madre espiritual. La primera es la Virgen, la segunda es Luisa, y nuestra tercera madre pues es nuestra madre biológica, ¿no? La de cada quien. Así es. Bueno, pues empezamos con nuestras preguntas, no sin antes una disculpa por el retraso, porque hoy sí fue un poco más que lo habitual. Nuestro programa, ya saben, no es de las 8, sino de 8:10. Pero el día de hoy fue un poco más por fallas técnicas, pero bueno, ya estamos aquí. A ver, Ale, si nos haces favor de empezar. Sí, bueno, por lo de la entrada, dice Hugo Alejandro, ¿cuál es el testamento de Luisa a la humanidad y desde cuándo? Bueno, ¿desde cuándo? En el momento de que está muriendo, está agonizando ella, y el sacerdote que la atiende, o sea, está junto con ella, y él nos transmite sus últimas palabras, ¿no? Dice Luisa, bueno, dice el sacerdote que Luisa empieza a decir, veo múltiples soles, veo muchos soles, y de repente dice, ya los reconozco, son mis actos hechos en la divina voluntad. O sea que deben haber sido infinitud de soles, ¿no? Dice, y esto se los dejo como herencia a mis hijos, o sea, a nosotros, los que queramos vivir en la divina voluntad, como ayuda, como un sostén y sobre todo como un acto que puedo tomar como mío. Los actos de Luisa los puedo tomar como míos y los puedo integrar como parte de mi propia naturaleza. Así que esa es la herencia de Luisa. Es la herencia más fabulosa que hayamos podido recibir. Junto con la herencia que nos dejó nuestra Madre Santísima, que dice Jesús que cuando la Virgen llegó al cielo, llevaba consigo tantas vidas divinas propias de ella, que no cupieron en el cielo y se desparramaron por toda la creación. Es una forma de darnos a entender la cantidad que había, ¿no? Entonces, esas vidas divinas de la Virgen son también como herencia nuestra. Y ahora los soles, los actos de Luisa, también como herencia nuestra. Así que somos los seres más afortunados de este mundo por esta herencia. Sí, ¿no? ¿No te parece? Dice Alfonso, buenas tardes. En el programa Diálogos Divinos número 69, titulado ¿Te atreverías?, Elvi leyó la siguiente cita: la batalla está en desarrollo, una batalla que es igual a la desatada en el cielo. En el principio es una batalla de voluntades, la voluntad de Satanás revelándose a la voluntad de Dios. ¿Sería tan amable de decirme en qué libro fue tomada esa cita?
No está tomada así de un libro en especial. Esta cita, o sea, es nuestra, pero basado en la revelación. O sea, primero, en el cielo se entabló una batalla entre los ángeles rebeldes y los ángeles fieles a Dios. Nos dice Jesús en los escritos de Luisa que en el cielo no hay armas asesinas, que no hay ese tipo de armas, sino que todo fue algo de voluntad. O sea, los ángeles malos, los ángeles rebeldes, eso ya es deducción nuestra, tratando de convencer a los ángeles buenos de rebelarse contra Dios. Y los ángeles buenos tratando de convencer a los ángeles malos de que era justo el someterse a Dios. Esa es como la batalla de voluntades. En un momento dado, esa batalla tiene un límite. O sea, en el momento de la creación de los ángeles y de la prueba, hubo un tiempo dentro de la eternidad, un tiempo de prueba, en que finalizado ese tiempo se cierra y los dos grupos quedan fijos en su decisión. Los rebeldes quedan fijos en su rebeldía, en su obstinación de no querer servir a Dios, y los buenos quedan fijos en el ser fieles a Dios. Por eso nos dice el Apocalipsis que no se encontró más lugar para los malos en el cielo. Ya no tenían que hacer allá. Ya no podían tentar a los ángeles buenos, ya no podían tratar de convencerlos, y por lo tanto fueron arrojados a la tierra para continuar su batalla. O sea, y esa batalla es la que está librando a través de nosotros, y es una batalla de voluntades también, porque el demonio nos instiga a desobedecer y a ir en contra de Dios. O sea, que mi voluntad no se una a Dios. Y los ángeles buenos, de alguna manera, también están influyendo en nosotros para ser fieles a Dios. Y se cumple aquella figura que se ha puesto como representativo de una persona y dos seres, un ángel bueno a la derecha en el oído y un demonio a la izquierda en el oído, susurrándole al hombre lo que quiere que hagan. Sí. Dice Sara: hola, yo vivo en divina voluntad, pero no estoy casada por la iglesia. Mi pregunta es, ¿el camino es el mismo para quien sí está casada por la iglesia y comulga cada que puede? Wow. Mire, hasta donde yo le podría contestar, porque esta es una pregunta que debería de contestar un sacerdote, pero hasta donde yo entiendo, o sea, para vivir en la divina voluntad se requiere estar en gracia. Y el vivir unida a alguien, aunque sea formando una familia, teniendo todas las normas de una familia, teniendo hijos probablemente, o con la intención de tenerlos, pero si no está el sacramento del matrimonio, que es lo que valida esa unión entre hombre y mujer, está bajo un estado que se llama fornicación. Y la fornicación es un estado de pecado y por lo tanto sería como incompatible con la vida en la divina voluntad. Pudiera ser que usted quiera legalizar su unión y entonces que el que no quisiera fuera él. Bueno, aquí esto lo debe resolver un sacerdote, ¿no? O sea, no nosotros no tenemos la capacidad como para resolver esto. Pero de primera intención, lo que le dije hace un momento, se encuentra en un estado de fornicación que es incompatible con la vida en la divina voluntad por ser un pecado mortal. Dicen Diana y también Sofi, cada una por su lado, ¿dónde puedo comprar los libros originales de Luisa? Bueno, esta pregunta, o sea, es muy sencillo. Les pido, por favor, que escriban, nos manden un correo, ya sea a Tercer Fiat, que es aquí en esta página en donde están ahorita, o
a un correo personal que es salthom, saltom con th, @gmail.com, y ahí nos escriben, nos dicen qué libros quieren y ya nos ponemos de acuerdo en el método de hacérselos llegar. Dice Emanuel, una pregunta. ¿Dónde puedo consultar esto que Santo Tomás refiere de que Dios se conoce a sí mismo? Algo así he escuchado. Siento que es necesario para conocer más a nuestro amor Jesús. Bueno, es en la Suma Teológica, en la parte donde Santo Tomás habla del conocimiento de Dios, y es una de las primeras cosas que él dice, que Dios tiene dos actos. El primero es el conocerse y el segundo es el expresarse. Dos actos que se limitan a uno solo, porque en el momento que uno se empieza a conocer, en ese mismo instante está uno expresando lo que es. ¿Sí? A través de nuestro pensamiento se expresa lo que es, ¿no? Pero sí está en la Suma Teológica. Dice Maidin, para luchar contra estas miserias que vamos viendo en nosotros, es válido ofrecer las horas de la pasión para fortalecernos en esta lucha y ya no debemos poner intenciones personales. Bueno, o sea, el ofrecimiento de las horas de la pasión, la meditación de las horas de la pasión, es un acompañar a Jesús en sus intenciones cuando está sufriendo. Por lo tanto, podríamos usar estas intenciones de Jesús a través de nosotros para mejorar en nuestra pelea, en esta lucha interior. Sí es válido, definitivamente. Dice Lourdes, estas tinieblas u obscuridad pueden ser reflejo en la juventud con problemas de alcoholismo o drogadicción. Otra duda, ¿puedo pedir el reino para ellos si yo estoy iniciando estas lecturas? Bueno, lo primero, estas tinieblas que nos cubren. Bueno, en realidad todo lo que nos lleve hacia el vicio, cualquier tipo de vicio o de actitud negativa hacia Dios, eso es tinieblas. O sea, la tiniebla de no ver la verdad. Recordemos que Jesús es la luz del mundo. Donde está la luz, las tinieblas se tienen que ir forzosamente. Pero si hay tinieblas, es sinónimo de que no hay luz en nosotros. Así que definitivamente los vicios, cualquiera que sea, son las tinieblas que nos están cubriendo. No sé si sea exacto lo que ella pregunta. Sí, yo creo que sí. Es del programa del lunes de diálogo, de las miserias. Bueno, entonces sí, la miseria es... Hay que recordar, la miseria es puesta por Dios. Por lo tanto, la miseria es buena, porque es la materia prima para poder tener una virtud. Sin materia prima no podríamos tener una virtud. Pero cuando esta miseria la llevamos al lado contrario, no la usamos como materia prima para virtud, sino la usamos para darnos gusto, esa miseria produce tinieblas y no vemos nada. ¿Sí? Entonces esa fue la primera. Sí. Y luego dice, otra duda, ¿puedo pedir el reino para ellos si yo estoy iniciando estas lecturas? Sí, o sea, hay que recordar que Jesús nos dice que lo que Él busca es la disposición del alma. Y la disposición del alma es el querer entrar a vivir en este reino y empezar a llevar a cabo la práctica de lo que voy leyendo. Y si voy leyendo en orden, estoy leyendo el libro 1 y estoy llevando a cabo lo que Jesús quiere, el despojarme de todo, el luchar contra mí mismo. Y eso Él me va dando su voluntad para ir actuando poco a poco con ella. Me la presta un ratito, me la quita, me la vuelve a prestar. Por lo tanto, en los momentos que tengo la divina voluntad, ¿me es válido el pedir el reino? Por supuesto que sí.
y pedirlo pues no solo para ellos, para las personas que están envueltas en las tinieblas, sino para toda la humanidad. Ahora, ¿cómo sé si ese acto que estoy haciendo lo estoy haciendo en un acto de la divina voluntad o no? Eso depende de mi intención. Si yo le pido a Jesús y le digo, ven Jesús y te ofrezco este acto para vivirlo en tu voluntad y ven a realizarlo tú en mí, estoy seguro de que si mi intención es, ¿cómo diríamos?, verdadera, es válida, en ese momento Jesús me está dando su voluntad. Así que sí, pídalo por favor y pídalo para todos nosotros, ¿no? Dice Dora, ¿cuál es la misión de Luisa que destinó Jesús para ella? El establecimiento del reino en la tierra, lo que Adán falló. Adán era su misión, o sea, establecer el reino, y de ahí en adelante todos hubiéramos vivido en este ambiente. Como él falla, entonces queda todo pendiente y hay un plan emergente que es el plan de la redención. La redención no era un plan original de Dios. Entonces tiene que venir primero la redención para sacar al hombre de ese barranco, de ese abismo donde se había caído, y una vez ya puesto a salvo, ahora tiene que reiniciar su plan de establecer el reino, y es Luisa la encargada de llevar a cabo lo que Adán dejó inconcluso. Ahora es Luisa la que lo tiene que llevar. Esa es la misión de Luisa. Dice Lupe, hola, tengo una pregunta. Una hermana de sangre tiene una situación con su esposo. Él no trabaja, es gallero y se droga, y ella no sabe qué hacer. Está en que se separa. Continúa, pero es otra pregunta. Es difícil la contestación. O sea, lo primero es, si esta persona no es responsable, se droga, ya no tiene una, ¿cómo diríamos?, una decisión o una idea de formar una familia, y aquella familia se vuelve disfuncional y se vuelve peligrosa para la persona o para los hijos, y peligrosa no nada más en el aspecto físico, sino peligrosa en el aspecto espiritual, en el aspecto moral. Existe la separación de techo, pero no el divorcio. O sea, eso que quede muy claro. Una cosa es separarse y otra cosa es divorciarse. Entonces el divorcio para Dios no existe. Pero la separación sí, y en esos casos extremos. Aunque Jesús nos pone en algunas revelaciones que él hace, que se debería de permanecer en la casa y permanecer viviendo en esta divina voluntad y ofreciendo todo el sufrimiento que pueda ocasionarle esta relación, vivido en la divina voluntad, y ofrecerlo para la conversión de la persona que está ocasionando esto, en este caso el esposo. Ahí se necesita una decisión muy fuerte, muy íntegra de su hermana, y sobre todo no sabemos si hay niños o no hay niños, y no sabemos si hay peligro, y peligro tanto físico como espiritual para ellos. Así que tendríamos estas opciones, ¿no? No importa si hay separación de techo, o sea, ella debería de intentar vivir en la divina voluntad para hacerle fuerza a Dios para la conversión de su esposo, porque es obligación del cónyuge el ver por la salvación del otro, y mucho más viviendo en la divina voluntad, que es cuando se puede conseguir el reino. Dice Maydin, buenas noches. Cuando se va a ir a visitar a un enfermo que está desahuciado, ¿se puede meditar las horas de la pasión en esa visita? ¿O cuál es la mejor manera de ayudar en la divina voluntad al enfermo?
Bueno, las horas de la pasión son excelentes si es que el enfermo acepta, porque nos hemos encontrado casos en que el enfermo definitivamente no quiere saber nada que se relacione con muerte, con sufrimiento. Pero si la persona acepta, sería ideal el meditar las horas de la pasión. De la misma manera, hablarle un poco de lo que es la divina voluntad, de lo que es el amor de Dios y de esos momentos a los que se va a enfrentar, y esto es si la persona es anuente a esto, empezarle a hablar de lo que va a pasar en el momento de que ella fallezca. O sea, ese encuentro con Jesús, ese llenarla de amor, o sea, incitarla a amar a Jesús y sobre todo a decir sí en el momento de la muerte, ¿no? Dice Esperanza, nunca me pierdo ni un solo programa y trato de hablar a todos de divina voluntad. Ahora quisiera que contesten una pregunta de mi hermana. Ella se llama Delfina y también está leyendo el libro de Cielo y siempre escucha los programas, todos. No asiste a ningún grupo o cenáculo, pero está en la adoración nocturna y me comenta que ya no le encuentra nada de sentido, pues todo lo hacen mecánicamente y no de corazón. Siente hasta fastidio al ir. Va porque hizo como votos, pero dice que no se siente nada a gusto. No ella, no Jesús, pues no es algo que le salga del corazón. Por favor, oriéntela. ¿Qué debe hacer ella? Ella va a escuchar este programa. Bueno, o sea, aquí el punto es, cuando una persona está en alguna espiritualidad como esto de la renovación, lo que se les recomienda, o sea, es sigan ahí, no hay problema. Bueno, es adoración nocturna. O adoración nocturna, sigan ahí, pero, o sea, tratando de vivir la divina voluntad en todo y vivir aquello donde están, pero desde la divina voluntad. Cuando esto se lleva a cabo, Jesús mismo nos dice que Él va provocando cierto fastidio en la persona, fastidio de las cosas que antes la atraía, y Él va provocando tanto el desapego como el fastidio para tratar de que esa persona se dedique única y exclusivamente a la divina voluntad. Son 3 cosas que Jesús le va a dar al alma que se rodea de la fe. El conocimiento, penetrar las verdades de Dios. O sea que si es una persona que realmente quiere encontrarse con Jesús y lo hace a través de este conocimiento de la divina voluntad, Él le va a conceder el penetrar sus verdades, el saber lo que está diciendo Jesús, comprender qué es la divina voluntad, comprender qué quiere decir vivir en ella y junto con eso le va a ir provocando el fastidio de aquello donde antes estaba como fija. Así que si ella ya siente ese fastidio, porque es una rutina, porque se hace mecánicamente, porque no ve que salga realmente de una espiritualidad, bueno, yo diría que eso es de Dios y que trate de salirse de ahí y entrar en este ambiente de la divina voluntad que le va a abrir un campo total y absolutamente distinto, pero con una profundidad espiritual tremenda, ¿no? Y entonces se volverá una verdadera adoradora, ya no de 1 hora o de 2 horas o de lectura de un manual, sino va a ser una adoradora al modo como Jesús quiere, que es igualdad de obras. Así que lo que le podríamos decir es, siente ese fastidio, ya se dio cuenta que aquello no es lo que debiera de ser, sálgase y introdúzcase en este ambiente de la divina voluntad. Dice Lupe, estoy por terminar el volumen 1 del libro de Cielo. ¿Puedo comenzar con el volumen 11? Sí, definitivamente sí, o sea, es lo que hemos tratado de ir manifestando.
no dejar el 2, no dejar el 3, no dejar el 4, o sea, esa secuencia es necesaria, pero para fijarnos en la divina voluntad, empezar en el 11 también. O sea, ir a la par, el 2 y el 11, después el 12 y el 3, en fin, conforme vaya avanzando, ¿no? El por qué es porque en el 11 es cuando empieza a hablar realmente de las maravillas que es su voluntad. Y empezamos a sentir esa atracción por llegar a vivir en este ambiente. Dice Perla, hola doctor, ¿qué fiesta se celebra en Divina Voluntad el 4 de marzo? No es fiesta, es el aniversario de la muerte de Luisa. O sea, no es, bueno, fiesta, podríamos decir, es la fiesta en el cielo de cuando llega esta alma al cielo, habiendo vivido en la divina voluntad. Así que realmente podríamos decir que es una fiesta, pues sí. Para nosotros sería como el conmemoración, un recuerdo de la muerte de ella, ¿no? Con todo lo que dijimos al principio, o sea, ese agradecimiento que debemos darle por haber llevado a cabo el establecimiento del reino de Jesús en la tierra. Dice Liz, buenas noches, doctor Salvador, tengo entendido, debemos leer la Biblia para encaminarnos mejor en la divina voluntad, así que tendré que leerla. Esto fue dicho por un padre, que leamos la Biblia junto con los escritos de Luisa. Sí, y yo le diría, o sea, la Biblia, por ejemplo, los evangelios son perfectos. El evangelio de Juan es como el punto de entrada realmente a esto, porque ahí nos habla de esa petición de Jesús, en donde es yo en ellos, tú en mí, refiriéndose al Padre, para que sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Y después las cartas de San Juan, las cartas de San Pablo, donde nos da la clave perfecta de lo que es vivir en la divina voluntad. San Juan nos dice que el ser hijos de Dios no lo es todo. O sea, que era el punto culminante al que se había llegado a través del Evangelio. Y nos dice, ya somos hijos de Dios, pero lo que debemos ser no lo conocemos. Pero sabemos que cuando Jesús se manifieste, entonces sabremos lo que debemos ser, porque lo veremos tal cual es. Y los escritos de Luisa es una revelación de lo que es Jesús, de cómo interactuaba su humanidad con su divinidad, cómo la voluntad humana de Jesús se unía a la voluntad divina. Y entonces estamos llegando a conocer a Jesús en plenitud y ahora sabemos lo que debemos ser. Debemos llegar a eso mismo que está viviendo Jesús. Es a lo que debemos llegar nosotros, y eso a través de los escritos. Dice Adriana, buenas noches, ¿me podría decir qué dice el Padre Pío de Pietrelcina? ¿Qué dice de Luisa? Al principio, muy al principio, el Padre Pío es contrario a Luisa. O sea, él dice que eso no es de Dios. Poco después, o sea, cambia y en realidad empieza a entablar una relación espiritual con ella y una relación a través del fotógrafo de él, que era Federico Abrecht, un alemán que era el fotógrafo oficial de Padre Pío. Y entonces Padre Pío lo manda con Luisa y empieza una relación entre Luisa y Padre Pío a través de esta persona. Incluso hay el testimonio de la persona que cuidaba a Luisa, de que en alguna ocasión vio a un monje ahí en la habitación de Luisa. Y la descripción que ella hace es semejante a Padre Pío. No hay nada oficial en cuanto a esto, pero sabemos que Padre Pío se bilocaba. ¿Sí? Entonces es muy probable que en esas bilocaciones hubiera visitado a Luisa. Padre Pío dice que Luisa será conocida en todo el mundo y que sus escritos serán como algo así como la salvación
de la Iglesia. Dice Emanuel, una pregunta, ¿se puede leer todo este volumen 1 y según vengan a la mente las verdades, hacerlas vida o es en orden? Bueno, es que es todo un método de vida, o sea, si nos fijamos bien, Jesús va llevando a Luisa poco a poco como un método de vida en que primero le va hablando del desapego, del abandono, de cierta, ¿cómo diríamos?, actitud de destrucción de su propio yo, o sea, de su voluntad. Después la lleva por un camino de imitación de la vida de él y le va dando pues tips, el espíritu de rectitud, el espíritu de caridad, el espíritu de mortificación, la meditación de su pasión, o sea, la va llevando y la va llevando poco a poco en una pedagogía que es ascendente. ¿Podemos brincarnos esta pedagogía y hacer uno primero y otro después? Yo pienso que sí, pero quizá no sería más difícil poderlo llevar a cabo. Por lo tanto, lo más recomendable, y de acuerdo a las palabras de Jesús, es que Él quiere que todo salga en orden, que no se brinquen, porque en un momento dado el dejar una verdad puede ser que la siguiente verdad sea oscuridad y no luz, ¿sí? Sobre todo en este libro 1, que es el camino de entrada. A partir de ahí, lo que hemos hablado, que parece una contradicción, es seguir leyendo en orden del 2 al 10, pero es todo el camino de virtudes que Jesús lleva a Luisa a través de las virtudes, porque Luisa tiene que cumplir en ella todos los tipos de santidad y llevarlas al punto culminante para que Jesús pueda sellar como cumplido todas las peticiones que el Padre había hecho para poder otorgar su voluntad otra vez. Entonces debemos leerlo, sí, pero aquí yo pienso que sí podríamos empezar también con el 11, como dijimos hace un momento, como un imán para que me atraigan las verdades. Dice Jackie, buenas noches, ¿el libro que leen de Luisa se titula La Divina Voluntad o tiene otro nombre? No, el libro de Luisa, el nombre es el nombre que le puso Jesús y en el centro del nombre es Libro de Cielo. Es el libro, la llamada del fiat divino a la criatura para que regrese al orden, a su puesto para el que fue creada por Dios. Pero el título central es Libro de Cielo. Dice Beatriz, pero ¿cómo al desprenderse de lo material, humano, pero la ropa y zapatos? No, esa no se vaya a desprender, por favor. No. A lo que se refiere no es al desprendimiento de las cosas materiales, sino al deseo o al apego a las cosas materiales. Una cosa es la camisa que trae Alejandro, o sea, la trae porque es necesario vestirse, y otra cosa es que Alejandro viva apegado a su camisa porque es la mejor camisa, porque es la que le queda mejor, porque es, en fin, eso es lo que hay que despegarse. Hay que despegarse del afán de tener. Si ya tenemos, no sé, 10 camisas, o sea, no hay una razón para querer seguir teniendo y teniendo y teniendo y teniendo y teniendo. Tenemos ya lo suficiente. Si tenemos 3, 4 pares de zapatos, bueno, no hay por qué llegar a querer tener 50. A eso se refiere, no al decir me la quito, sino no me apego a esto. Aquí dice, estaba leyendo el tomo 1 y desde la introducción me quedó una duda. La santidad de vivir en la divina voluntad es una santidad nueva, diferente a la que vivieron los santos pasados. ¿Y cómo saber cuándo estoy viviendo la santidad de divina voluntad o en la de los demás santos? La santidad humana, bueno, primero, la santidad divina no es nueva, es la más antigua.
Es la santidad con la que fue creado Adán, el primer hombre, y esta santidad es el vivir en unión con Jesús, con la divinidad, formando una sola cosa con Él. Esto está expresado en el catecismo, es parte del Evangelio, de esa enseñanza, y es parte de ese deseo de Jesús de llegar a estar en nosotros para que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Entonces es la santidad más antigua. Se perdió y ahora se está readquiriendo. La diferencia entre santidad humana y santidad divina es: santidad humana es ser siervo de Dios. Santidad divina es ser hijo de Dios. Santidad humana es estar a servicio de Dios y por lo tanto estar recibiendo una paga. Santidad divina es: todo lo de Dios es mío, porque soy hijo, soy heredero de Él. Santidad divina es actuar a nombre de toda la humanidad, dándole a Dios todo lo que Dios debería de recibir. Santidad humana es tratar de darle lo mejor que yo pueda desde mi voluntad. Y desde mi voluntad lo único que le puedo dar es cosas humanas, no divinas, que es lo que Jesús quiere. Santidad divina es tener como propio todos los actos, todos los atributos de Dios, para actuar con ellos y para darle a Dios la gloria, el amor que Él quiere recibir, que es una gloria y un amor y divino, no humano. O sea que es totalmente diferente. Y la santidad humana ha sido como una escuela en que empezamos desde el Antiguo Testamento, después del pecado original, seres humanos muertos a la gracia, pero que a través de sus actos fueron mereciendo cada vez más, y fueron logrando salvarse, pero se tuvieron que ir a esperar la salvación, o sea, esperar la redención. No pudieron entrar inmediatamente al cielo. Y de la muerte de Jesús en adelante, ahora la santidad humana ya nos puede colocar directamente en el cielo o a través del purgatorio y después entrar al cielo. Pero ha sido un camino en que vamos poco a poco conociendo más y practicando más la imitación de la vida de Jesús. Ahora esto de la divina voluntad, Jesús nos enseña el cómo adquirir lo suyo como propio. Ese es el punto, ¿no? Ahora, ¿cómo sé que ya estoy en la divina voluntad? Aquí sería un poquito largo y quizás no muy fácil que se pueda entender. Yo le invitaría o lo invitaría a entrar en los escritos, y ahí Jesús le va a ir manifestando poco a poco qué es vivir y cómo descubrir si vivimos o no vivimos. Dice Lourdes: buenas noches, doctor, estoy en los inicios de la divina voluntad, pero muy en inicios. ¿Valdría unir mis actos a la divina voluntad, no solo este 4 de marzo para Luisa, sino todos mis actos de la vida diaria? Claro, así es. Y no solo para gloria de Luisa, sino para reparar y para pagarle a Jesús por todo lo que ha hecho por nosotros, ¿no? Así que sí, trate de que esto se haga continuo en la vida de usted. Dice Gloria, no entiendo la pregunta, a ver si usted entiende algo. Dice: ¿por qué desear la voluntad divina es voluntad humana? Luego Jesús no desea que vivamos en su voluntad. Bueno, es que no sé exactamente a lo que se refiere, pero yo deseo vivir en la divina voluntad, por supuesto que lo deseo. Ese deseo, lo que estoy deseando como cosa adjunta e inseparable de vivir en la divina voluntad, es el quitar en los actos de voluntad humana. Si mi voluntad humana desea vivir en la divina voluntad, es que está deseando ya no actuar ella sola, sino actuar en unión con la divina voluntad. Por lo tanto, ese es un acto que es quizá el único que sea
¿cómo decir?, válido dentro de la voluntad humana. El desear morir a sí mismo, ¿no? Dice Artemisa en el libro 15, en el 35, Jesús le dice a Luisa que a ella le quitó todo germen de corrupción, porque sólo así sería decoroso para su voluntad descender en un alma. Uh-huh. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros también? O sea, a través del camino de purificación que Jesús va a ir haciendo en cada uno de nosotros, y que está de alguna manera semblanteado en el libro 1, es un camino en donde nos va purificando hasta llegar al punto de purificarnos del todo. Lo hemos hablado ya en varias ocasiones, pero algo que es necesario entender. Una vez que Luisa se ha despojado de todo, que Luisa ya vive única y exclusivamente para Jesús, y le dice a Luisa le dice a él: te he dado todo, te he dado permiso de hacer conmigo lo que tú quieras. Si quieres destruirme en pedazos, destrúyeme, no importa, ya soy tuya. En ese momento Jesús le dice algo muy curioso, porque le dice: mira, mi amor quiere purificarte del todo. Digo, a mí me parece muy curioso que después de que Luisa se entregó totalmente, ahora llega Jesús y le dice: quiero purificarte del todo, para que mi amor no encuentre impedimento en morar en ti. Y es cuando la pone en batalla con el demonio, para que el demonio, siendo una voluntad servil de Dios, porque de una voluntad rebelde se vuelve una voluntad servil. Ahora el demonio le sirve a Dios para llegar, tentar al alma, para que el alma luche contra él y se purifique aún de sus más mínimos defectos. Pero no es porque él quiera hacer eso. ¿Cómo? O sea, el demonio no quiere servir a la criatura. No. El demonio lo que quiere es tirarnos. Sí. Pero a final de cuentas se vuelve una voluntad servil. ¿Sí? O sea, porque está sirviendo. Y en son de broma, o sea, en son de así como de broma, les decimos que en ese momento el demonio se vuelve un aliado nuestro, ya no un enemigo. Sí, pero sería la acción del demonio. Claro, por eso, que se entienda, es alguien que va a llegar a quererme tirar, pero en ese quererme tirar me va a hacer reconocer lo que todavía me falta purificar y que no lo conocía yo, y para que Jesús pueda venir y habitar en mí. Por lo tanto, ahora sí yo digo, bendita tentación. No puedo decir bendito demonio, pero bendita tentación que me descubre aquello que impide que Jesús haga perfecta morada en mí. ¿Sí? Dice Magdalena, en el libro 10:42, Jesús le da un corazón de luz y le dice que hará todo por medio de este corazón. ¿Cómo interpretar lo que le dice Jesús a Luisa? Amarás, hablarás, pensarás, repararás, todo lo harás por medio de este corazón. Todo lo que sale del hombre es lo que puede manchar al hombre. Todo lo que sale de un corazón humano, de una voluntad humana, es lo que mancha al hombre, no lo que entra en el hombre. El corazón de luz nos está hablando, nos está representando un corazón total y absolutamente identificado con Él, con Jesús, porque Él es la luz del mundo y Él es la luz que nos descubre todo, la parte, todo lo que es bueno hacer. Por lo tanto, un corazón de luz significa en este momento como el lugar de donde van a salir todos nuestros actos, pero ya sin ninguna mancha, sin ninguna cosa humana contraria a Dios. Dice Dioselina, doctor, un ejemplo de oración para pedirle a Dios esa gracia de la conversión de la familia. No hay una oración, hay una petición.
Y la petición, la única petición que el alma en la divina voluntad puede hacer, o debe hacer, perdón, es pedir el reino para la determinada persona. Porque pidiendo el reino, se está pidiendo todo. Luz para entender, fuerza para sostener una batalla, toda la decisión, todo lo necesario para que entable este camino y que llegue a una verdadera conversión y después a una entrega a la divina voluntad. Así que sería como lo único que hagamos. Y ofrecer nuestros actos en la divina voluntad, ofrecerlos a Jesús para reparación por todo lo que las personas le hacen. Y aquí sí podríamos poner la intención de una persona determinada con la cosa de decir, te ofrezco todos mis actos para reparar por los actos de fulanito, y de ahí extenderlo a toda la humanidad, porque la divina voluntad es universal. Pero sí es válido, Jesús lo pone como que se puede hacer, el poner una intención y de ahí extenderlo a todos los demás. Así que lo que necesitamos hacer no es oración, sino es un ofrecimiento de mi vida para reparar por lo que están haciendo mal y para pedir el reino para ellos. Dice Hilda, buenas noches, saludos. Una pregunta. Si un sacerdote se interesa en todo esto de la divina voluntad y tiene la intención de vivirla, cuando ellos den la Eucaristía, ellos pudieran ir pidiendo el reino de divina voluntad en silencio para cada fiel cuando dan el cuerpo de nuestro Señor. Pues sí. O sea, y eso es una petición que podrían hacer, una intención que podrían poner, y podrían poner a ese Jesús que están dando, porque hay que entender que la hostia es un Jesús, y este Jesús está repitiendo en la hostia toda su vida, por lo tanto está repitiendo su pasión, una pasión que le duró desde el momento de la encarnación hasta el momento de su muerte. Podría poner la intención de darle todo ese sufrimiento, de bañar con la sangre de Jesús a aquellas personas que lo están recibiendo y darles todo el amor de Jesús para que el alma se convierta más. No que se convierta, sino se lance con mayor ímpetu hacia Jesús y que acoja las verdades que Jesús le está manifestando. Dice Paulita, con relación al divorcio, si este no existe para Dios, ¿quiere decir que la anulación otorgada por la Iglesia tampoco? Ay. Dice, ay, nanita. Ay, nanita. Mire, yo lo que puedo decir es lo siguiente. Jesús dice que por ninguna razón el divorcio es válido. Por ninguna razón. Habla de que si por algún error de juventud o algún error se cometió para unirse con determinada pareja, si por negligencia, por no meditarlo bien, por no haber puesto su matrimonio en manos de Dios para decirle, Señor, me conviene, no me conviene, en fin. Si por alguna razón se equivocaron, ahora la única solución es resistir, someterse a esa parte de sufrimiento, porque es un sufrimiento, y lo pone como la opción más adecuada. Lo mismo, o sea, cabe aquí meterlo, es para las religiosas. Una religiosa que entra al convento por una decepción, por querer buscar un medio de manutención, o sea, que no entra con vocación y llega y se da cuenta después de que esa no es su vida. Jesús no dice te puedes salir, sino Jesús dice, ahora te tienes que quedar ahí, y ese es como el punto para remediar aquella equivocación que cometiste. Nada más que aquí hay algo que necesitamos entender. Jesús le da a Pedro
y a los apóstoles el poder, a Pedro, el poder de atar y desatar. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora se habla de anulación de matrimonio. Nunca hubo un matrimonio. Yo no quisiera entrar mucho en esto, lo único que digo es que es bastante discutible, ¿sí? Entendiendo que el matrimonio se lleva a cabo por la voluntad de los cónyuges. No es un sacramento que la Iglesia imparta, sino es un sacramento que la voluntad de los cónyuges lleva a cabo, y la Iglesia es nada más el testigo y ratifica aquella unión que las voluntades de los cónyuges hicieron. El decir que esas voluntades estuvieron equivocadas, de acuerdo, es válido, puede ser que me haya equivocado, pero Jesús dice, si te equivocaste, ahora resiste. Sé responsable con tus decisiones y ahora afronta todo lo que viene, sobre todo si hay hijos. Que ahora en la actualidad es muy sencillo el desprenderse no solo del cónyuge, sino de los hijos, sin importarnos el futuro de estos hijos. Se habla de que al hijo hay que darle lo mejor. Y perdón, pero ¿qué es lo mejor? ¿Darle una tarde cada 15 días? ¿Darle, una visita cada semana? Perdón, pero eso no es darle lo mejor. El hijo necesita la presencia de padre y madre en su hogar para que vaya poco a poco teniendo una identificación con la persona de su propio sexo, con el rol que le toca a ella, y una identificación también de lo que es el rol contrario, que es la persona que diferente sexo. Muchos de los problemas que tenemos en la actualidad es por este punto. Ya no hay una identificación. Las familias los niños han crecido en una distorsión, porque ahora ya no hay una familia, ya no hay de donde tomen un ejemplo. No quiero decir que sea lo único, pero tiene muchísima influencia en todo esto que está pasando en la actualidad, en esta, ¿cómo diríamos? Este mare magnum de ideas contrarias a la realidad y a la naturaleza. Ahora decir que la naturaleza la hace mi pensamiento, la hace mi deseo, la hace mi gusto, perdón, pero eso totalmente choca contra cualquier inteligencia. Cualquier persona que se considere inteligente tiene que sentir el choque frontal con esas ideas. Yo no puedo decir que yo no soy lo contrario de lo que soy. Puedo desearlo, sí, y las razones pueden ser muchas, no me voy a meter ahí, pero eso no quiere decir que sea normal el que yo quiera ser lo que no soy. Dice Paulo, ¿qué hacer cuando me es imposible por mis múltiples deberes como padre y acólito meditar mi hora de la pasión diaria que me corresponde como parte del reloj? La meditación de la pasión no necesariamente es con el libro. Al principio, de acuerdo, los relojes, todo lo que se hace, o la meditación personal, se hace con el libro en la mano para ir teniendo una idea de lo que Jesús hacía con sus sufrimientos. Recordemos, el libro de las horas de la pasión no es un libro de meditación de la pasión, es un libro de reparación, para enseñarnos lo que Jesús hacía con sus sufrimientos y cómo los ofrecía al Padre para perdonar todo lo nuestro. Una vez que yo tengo esta idea, yo lo puedo hacer aún sin libro. En donde quiera que esté, en donde quiera que vaya, puedo estar meditando la pasión de Jesús y meditando todo lo que Él haría en ese momento.
todos los bienes que tenemos en este mundo, todo lo que tenemos en este mundo, no solo los bienes, todo es consecuencia de la pasión de Jesús. No hay nada que no se lo debamos a la pasión de Jesús, porque si Jesús no hubiera padecido, el mundo hubiera totalmente desaparecido, no hubiera tenido razón de ser que Dios continuara con la creación. Por lo tanto, todos los bienes de la creación se los debo a la pasión de Jesús. O sea, el aire que respiro, el sol que me da vida, las plantas, los animales que me dan alimento, todo el agua que me limpia, el agua que me nutre, la ropa que traigo puesta, todo lo que me sirve, todo lo que es creación, se lo debo a la pasión de Cristo. Por lo tanto, en donde quiera que esté, puedo conectarme con la pasión de Jesús. Así que no es necesario el tener el libro. Y ahora sí, se le acabaron los pretextos para no hacerla. Perdón por esto último, pero, o sea, es continuo. Sí. Dice Mirna, una duda, no debo de pensar ni siquiera para buscar si yo soy responsable en algo y disculparme. Se refiere a que Jesús dice que no tengamos pensamientos ni reflexiones personales. Bueno, aquí entraríamos en un punto. La divina voluntad no elimina el Evangelio. Eso es algo que necesitamos tener muy en consideración. El Evangelio es el lugar de entrada. En el Evangelio nos dicen, si tú llevas tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algún problema con un prójimo, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate con aquel prójimo y luego ven y pon tu ofrenda. Si tú quieres ofrendar tu voluntad, si tú quieres ofrendar tu vida a Dios a través de la divina voluntad, perfecto, qué bueno. Pero si te acuerdas que hiciste algo que todavía es posible disculparte o rehacer algo que hiciste, deja tu voluntad ahí, ve, reconcíliate y luego ven y entra. ¿Sí? No sé si se entiende. No podemos entrar a la divina voluntad con no sé, yo me imagino, vamos a poner cosas materiales, con un fraude. Uh-huh. No puedo entrar a la divina voluntad con un asesinato. No puedo entrar a la divina voluntad con un aborto. No puedo entrar a la divina voluntad en adulterio. O sea, necesito primero necesito la parte de restituir todo, de arreglar mis cosas con Dios y entrar en gracia con Él. Esto, por favor, otra vez, soy reiterativo, parezco como cuchillito de palo. No quiere decir ir a tratar de que me quiten mis miserias, a tratar de que me quiten mis vicios, porque esos me los tengo que quitar yo. Y dicho por Jesús, no dicho por mí. Yo simplemente repito las palabras de Jesús. ¿Cómo puedo purificarte del todo si no es a través de ponerte en batalla con el enemigo? Listo, eso sí, eso no es el recurrir a mi voluntad para hacerlo antes, sino lo tengo que hacer en el momento de entrar. Dice María José, doctor, ¿se puede decir que vivir en la divina voluntad es estar continuamente como alma víctima? Así es. La divina voluntad, en el momento que vivimos la vida de Jesús en nosotros, en el momento que tomamos esta vida de Jesús, en ese momento estamos adquiriendo todos los actos, los efectos y toda la finalidad de la vida de Jesús. Y la finalidad de la vida de Jesús es ser víctima por todos. Por lo tanto, estamos participando del victimado de Jesús y somos almas víctimas. Dice María, buenas noches, mi pregunta es si puedo llegar a comprender y llegar algún día a vivir en la divina voluntad si no comulgo,
No lo hago porque tomo anticonceptivos, porque mi pareja no quiere llevar el método Billings. Y por estar consciente de lo que estoy haciendo, me contradigo a mí misma en querer vivir en la divina voluntad. ¿Qué puedo hacer? Preguntas. Ofrézcalo como un sufrimiento de su parte, ofrézcalo como un sufrimiento como alma víctima y ofrézcalo para conversión de su esposo. O sea, no conversión, sino que acepte el vivir dentro de las normas que Dios nos dicta. Vivir en la divina voluntad, no sabría decirle, o sea, en este punto, porque aquí ya no es de usted. Y aquí lo único que está haciendo es abrir un campo de obstáculo a la divina voluntad. Podría aconsejarle algo que a su esposo le va a parecer la cosa más absurda y a lo mejor hasta problemas puede tener con él, pero bueno, podría usar el método Billings, o sea, usar los días de esterilidad femenina para conscientemente no tener relaciones en esos días, aunque esté usando anticonceptivos. Y entonces usted está, con su voluntad, está haciendo el sacrificio de someterse a los días de esterilidad que Dios le ha puesto y abstenerse de las relaciones los días en que podría quedar embarazada, aunque esté con método anticonceptivo. Se me ocurre, esto es una ocurrencia que se me viene ahorita, pero entonces usted estaría dentro de lo normal y a su esposo ofrecer todo lo demás como un sacrificio para convertirlo a él. No sé, más allá no llego. Dice Dora, cuando muere una persona, Jesús se presenta ante el alma un instante antes de fallecer y se decide si se salva o no. Los que piden por la salvación de esa alma y estamos en el tiempo, estas se aplican para esta alma puesto que ya está en la eternidad, o cómo se aplican estos sufragios. Recuerde que aquí en la divina voluntad, o sea, el alma ya no vive en el tiempo. En la divina voluntad vive en la eternidad, o sea, está en la eternidad. Por lo tanto, en la eternidad no hay pasado ni hay futuro. El alma de alguien que murió hace, 500 años, entrando en la divina voluntad, nos podemos poner en el momento que está decidiendo ese último instante de su vida y ayudarla, dándole el amor de Dios, empujándola, en fin, haciendo todo lo que queramos como sufragio para ayudarla a decidir. No podemos decidir por ella, pero sí podemos ayudarle en cualquier tiempo. ¿Puedo ayudar al alma que esté muriendo dentro de 2000 años? También, porque en la divina voluntad no hay tiempo, hay un eterno presente. Y en ese eterno presente está todo como en acto. No sé, creo que sería como la respuesta, ¿no? ¿O tú qué opinas? No, sí, pues se puede usar para cualquier momento, ¿no? Uh-huh. Y usar los sufrimientos anteriores para reparar ahorita también. Así es, también. Dice Melissa, una pregunta, ¿cómo saber qué tanta libertad se le puede dar a un adolescente en cuestión social que está teniendo el conocimiento de la divina voluntad? ¿Qué tanta convivencia se le puede permitir con sus compañeros de clase si ellos no tienen este conocimiento? Estamos viviendo un momento muy difícil, sobre todo para los niños y los adolescentes. Hay que recordar que en la medida que el niño va creciendo, se va formando su personalidad y va adquiriendo todos los valores y todas las cosas que en él se van a hacer vida para el resto de su existencia. Por lo tanto, deberíamos de preservar
esos momentos de formación, o sea, y tratar de suavizar esta educación que se les está dando, que es una educación total y absolutamente enfocada a quitar a Dios de este mundo. Esa es la palabra. Quitar a Dios de este mundo y darles plena libertad para decidir incluso lo que son, cosa total y absolutamente demoníaca. Esa es la palabra, demoníaca. Ahora, ¿cómo los puedo proteger en esos momentos? Bueno, hemos hablado, incluso hubo un programa aquí del homeschool, en donde hay una opción de poder educar al niño y poder educar al adolescente en casa. Y esa educación en casa, o sea, se le imparten los padres y está supervisada por autoridades, ¿cómo se llama? Escolar, educacionales, y que son válidos los estudios, no es algo que vaya a quedar volando. El niño va adelantando y el adolescente va adelantando. Ahora, dentro de esta protegerlos, no conviene tenerlos aislados. O sea, no conviene tenerlos totalmente aparte y decir no te juntes con nadie. Eso es tremendo. Sino necesitamos hacer que convivan con más personas de su edad y, si se puede, que sería lo ideal, formar un grupo de familias que estén en el mismo plan y estén teniendo la misma ideología, el mismo ideal, y juntar a sus hijos para que convivan. O sea, que convivan y al mismo tiempo se les va dando educación en la fe. Y ojalá se pudiera en la divina voluntad. Y entonces son niños totalmente sanos, pero que se relacionan con los demás. Si no se puede, entonces educar muy bien al adolescente, sobre todo al adolescente, y permitirle seguir con sus amistades de fuera. El adolescente debe tener responsabilidad sobre de él. Y debemos hacer todo lo posible porque ejerza esa libertad, ese libre albedrío y esa responsabilidad. Pero para eso se necesita educarlo. Educarlo. Si yo veo que mi hijo se educa, si yo veo que mi hijo se tiende hacia esta parte de adherirse a Dios, sería un crimen lo que estaría yo haciendo, impidiéndole su relación con demás personas de su misma edad. Un verdadero crimen, porque estamos mutilando el desarrollo de esa persona. Por lo tanto, esto implica mucho sacrificio de parte de los padres, porque se deben someter ellos a una disciplina de enseñar a los hijos, a una disciplina de darles ejemplo a los hijos, porque la parte divina entra más por el ejemplo que por la palabra. Si yo le puedo enseñar todo lo que yo quiera, pero si mi ejemplo es contrario, no sirve de nada. Necesita padres de 24 horas al día, pero también necesita padres que confíen en sus hijos y que les abran las puertas para no tenerlos esclavizados y que el hijo tenga rencor contra los padres, porque es lo único que se genera, rencor en contra de ellos. Creo que sería lo que podríamos hablar, ¿no? Dice Alfonso. Perdón. Como corolario de esto, una vez que el niño ya está formado, que el adolescente ya se formó, el adolescente puede reintegrarse a las escuelas normales. O sea, por favor, esto no es una utopía, no es sacarlos. Tenemos ejemplos y vivencias personales de hijos que han salido de la escuela y que un tiempo después se han reintegrado a través de este estudio a través del Instituto de Educación para el Adulto, en fin, y han llegado a hacer carreras dentro de las universidades e incluso maestrías y doctorados en que el niño, el adolescente o el joven actúa total y absolutamente normal, pero con principios diferentes.
Eso es hermosísimo. Dice Alfonso, en el programa del Reino de la Divina Voluntad se dio a entender que la frase "no es bueno que el hombre esté solo" significa que Dios no quería que Adán conociera el mal por experiencia propia, sino por Eva. No es bueno que el hombre esté solo, lo que significa es que el hombre necesitaba una compañía similar a él, para poder llevar a cabo el plan de Dios. Y el plan de Dios era vivir la vida divina y multiplicar esa vida divina. Junto con eso, Adán tenía que ser, o sea, como era el que tenía la divina voluntad, tenía que llegar a ser igual que Dios. Y para ser igual que Dios, Dios era conocedor del bien y del mal. Por lo tanto, Adán tenía que conocer el mal, pero no por experiencia propia, porque si lo conoce por experiencia propia, pasa lo que pasó con la desobediencia de Adán. O sea, cae en pecado y la vida divina se va, ya no permanece en él, y en ese momento se pierde toda la finalidad que Dios había trazado en aquella criatura. Eva no tenía a la divina voluntad obrante en ella. ¿Vivía en la divina voluntad? Sí, porque todos hemos vivido en la divina voluntad, todos. Pero no la tenía en forma obrante. Por lo tanto, Eva era capaz de poder caer a la tentación que le iba a poner Satanás. Yo no quiero decir que era el plan de Dios que cayera, pero si Eva cae, no hubiera tenido consecuencias para el reino de la divina voluntad, porque ella no tenía la divina voluntad. Por lo tanto, Eva podía caer y a través de Eva, Adán debería de haber conocido el mal por experiencia ajena. Y eso le hubiera valido si conoce el mal y la lleva ante la divinidad y le dice, oye, esta pecó, y eso lo dice Jesús en los escritos, dice Jesús, yo la hubiera curado, le hubiera borrado de la mente todo lo que Satanás le puso, y Adán hubiera hecho el primer acto heroico de su vida y todo hubiera continuado como si nada. Adán hubiera pasado la prueba, Adán le hubiera podido comunicar a Eva el conocimiento de la divina voluntad para que ahora Eva viviera también con la voluntad divina obrante en ella y todos hubiéramos nacido inmaculados. Dice Ana Adela, en estos momentos difíciles por los que está atravesando la Iglesia, en cuanto a las controversias en torno al actual Papa, ¿cuál debería ser la posición de una persona que está tratando de vivir en divina voluntad? Es muy sencillo. El Papa sigue siendo Papa mientras Jesús lo mantenga ahí. Judas siguió siendo apóstol hasta que Jesús lo descalifica y le dice, vete y haz lo que tienes que hacer. No tenemos ninguna autoridad para descalificar al Papa. No tenemos ninguna autoridad para estarlo juzgando. Si es el Papa, perdón, pero es lo que es al que debo respetar como cabeza visible de Jesús en su iglesia. Hay un consejo de Jesús que es muy útil. Él dice, los escribas y fariseos se han sentado sobre la cátedra de Moisés. Hagan lo que les dicen, pero no los imiten. Podríamos aplicarlo no con el Papa Francisco, sino con cualquier Papa, con cualquier obispo, con cualquier sacerdote. Nos pueden decir cosas que quizá no estemos muy de acuerdo o que incluso estén en contra de las normas que Jesús pone. Bueno, simplemente no los voy a imitar. No voy a entrar en controversia, pero no los voy a imitar. Así que creo que esa es la mejor actitud. O sea, seguir el Papa Francisco es Papa, adelante. El día que Jesús descalificara
a algún papa, no me refiero a él, sino a cualquiera, en ese momento nos aliamos, nos juntamos al papa que esté validado por Jesús. Y si no hay ningún papa que esté validado, entonces me mantengo con mis verdades. Y verdades muy simples, el credo. Punto. El día que yo tenga el credo como norma de vida, estoy dentro de lo que Jesús quiere que vivamos. Dice Hugo Alejandro: hola doctor, hay un sistema en el cual enseñan a niños y jóvenes a leer y ver con los ojos cubiertos. ¿Qué opina de esto? Ahora sí estuvo peor todavía. Le voy a dar datos de experiencias personales. Perdón que lo diga así, pero lo único que tengo para contestar esto. Dios nos dio 5 sentidos. Y esos 5 sentidos son nuestro medio de comunicación con el mundo. El mundo entra a nosotros a través de los 5 sentidos. Bueno, ¿podemos usar otros métodos? Quizás sí. O sea, yo no estoy en contra de usar otros métodos. Pero la pregunta sería, ¿de dónde sale esa enseñanza o de dónde sale ese, ¿cómo diríamos? Ese conocimiento, ese poder? Una experiencia personal. Durante algún tiempo, hace muchísimos años, entré a tomar un curso de control mental con Silva May. Se hacen cosas de veras increíbles. Se hacen cosas que si uno las dice parece ciencia ficción y dice uno, no, está loco, eso no se puede. No, sí se puede. Pero eso es total y absolutamente en contra de Dios, porque nos lleva directamente a la reencarnación, nos lleva a los maestros ascendidos, nos lleva a toda una serie de experiencias que son la nueva era, la New Age, y que son contrarias a Dios. Que pueda existir este método, no lo pongo en duda, pero la pregunta sería, ¿y de dónde sale este conocimiento? ¿Que no me bastan los ojos para aprender a leer? ¿Por qué no me someto a lo que Dios me dio? ¿Y por qué trato de buscar cosas que Dios no me ha revelado y que quizá esa revelación sea no de Dios, que Dios no la quiera dar y me la están dando por otros medios? Puedo parecer fanático, lo acepto. Puedo parecer, no sé qué te parezca, Alejandro, pero como el que todo ve el mal en algunas cosas, ¿sí? ¿Cómo le llamaríamos? Paranoico, ¿no? Ya me puso a nivel de enfermedad mental. Está bien, lo acepto. Pero yo prefiero 1000 veces eso y no meterme en lugares en donde no sé la procedencia de aquello y que está tratando de suplir algo que Dios no me ha dado y me dio otros modos, otros medios para poderlo hacer. Lo digo por experiencia personal, cada quien puede tomar como quiera, pero yo diría que eso no deberíamos de hacerlo. Sí, yo digo que todo eso, si nos lo da Dios, está bien, pero si lo buscamos nosotros es ocultismo. Claro, es gula espiritual, querer conocer lo que Dios no nos ha revelado. ¿Por qué no me basta la revelación de Dios? No lo entiendo. No entiendo por qué ese afán de búsquedas nuevas. Simplemente lo que Dios quiere y listo. Dice, ya son todas. Sí, o sea, y ya es tiempo. Perdón, amigos, por haberlos entretenido al principio y haberlos entretenido después, pero estamos tratando de contestar todo lo que se pueda y sobre todo recuperar el tiempo perdido al principio, ¿no?
Les agradecemos mucho su presencia. Alejandro, muchas gracias por estar a usted, con nosotros. Doctor, muchas gracias a todos. Las gracias a Paris por ser nuestro técnico y que salva este problema que tuvimos, ¿no? Así que nos vemos la próxima semana y hasta luego. Hasta luego.